Pero la idea que yo tenía hoy era de empezar, ¿no es cierto?, con la parte de tolerancias y ajustes, ¿sí? Eh, con el profesor Spice, ¿vieron algo de esto ya, ¿no es cierto? ¿O estaban viendo? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Ajá, bien. Bueno, em, escuchen, la idea de la clase virtual, ¿sí? Yo no tengo problema en hacer virtual, digamos, ¿sí? A mí me gusta, es mucho más fácil, más cómoda, ¿bien? Pero yo necesito que sea interactiva la clase, ¿sí? Yo para ponerme acá que sea un monólogo 2 horas, y yo no estoy para, para estar haciendo un monólogo 2 horas, digamos, ¿sí? O sea, que yo le haga una pregunta y no conteste nadie. No sé si me explico, ¿bien? Eh, así, vamos a darnos la mano los dos, ¿sí? Ustedes quisieron hacer la clase virtual, perfecto, vamos a hacer la clase. Yo lo único que le pido es que participen. Eso es lo único que le pido, que yo creo que no es, o sea, es una condición del alumno, digamos, participar, ¿no es cierto? Bueno, por lo menos, y si yo hago una pregunta, ya que se escucha bien el audio, gracias a Dios se escucha, se ve, ustedes me ven, yo por ahí no los veo, por ahí, si quieren activar su cámara, tranquilamente lo pueden hacer, ¿sí? Eh, pero sí necesito esa interacción, digamos, ¿sí? Si se está entendiendo el tema, si les hago alguna pregunta, ¿qué les parece? O sea, vamos a tratar de hacer una clase amena, ¿sí? ¿Está bien? Porque si no, yo por ahí puedo grabar la clase y le digo, chicos, ahí está la clase, vean, ¿no es cierto? Resuelvan, vean la clase y resuelvan. Listo, ahí terminó la... Pero no es esa la idea, ¿sí? La idea es, por más que sea virtual, es desarrollar los temas, ¿bien? O sea, buscar esa interacción entre ustedes y en este caso yo, ¿sí? Puede ser un grupo de profesores, puede ser el profesor Spy, lo que sea. También el profesor Spy en su momento por ahí les va a dar alguna clase virtual, digamos, ¿sí? Yo no es que al instante contesten, digamos, ¿sí? Pero sí que haya una interacción, digamos, ¿sí? Entonces uno se siente acompañado, por decir así, ¿eh? Por parte de ustedes. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, yo voy a poner a grabar la clase y vamos a empezar a recorrer esto que dice Manual de Tolerancia y Ajuste. Dice Manual de Contenido del Principiante. No, perdón, del Participante. Bueno, es un manual de tolerancia y ajuste, ¿sí? Concepto por concepto. Si dieron el concepto, vamos a reforzar el concepto, pero está mezclado con ejercicios prácticos también. O sea, esa es un poco la idea de ir metiéndonos nosotros en la parte práctica, por lo menos en la parte de la clase que nos toca, mostrarle cómo se resuelve, digamos, un ejercicio práctico o un caso que haya que calcular. ¿Bien? Después sí están las guías de trabajos prácticos, que eso yo le dejo en el Drive. Digamos, cada grupo ya realizará la ejecución de esas guías, ¿bien? Pero en clase, digamos, lo que siempre yo trato de que se entienda es, bueno, ver el tema, de qué se trata y, bueno, cómo empezamos a resolver algo, ¿bien? O con qué herramientas empezamos a resolver. ¿Estamos? Otra cosa, les voy a pasar la nota del primer trabajo práctico de mediciones, ¿sí? Si no es hoy, mañana, hoy es
el lunes, bueno, esta semana sí o sí le paso. Total, nosotros nos encontramos el lunes que viene otra vez, todos los lunes, como para que vayan teniendo la evolución, la nota de cada guía de trabajos prácticos, ¿sí? Nosotros con esto vamos a hacer una segunda guía que va a ser la guía de tolerancia y ajuste, digamos, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, acá pongo a grabar esto. Recording in progress. Bueno, ahí se está grabando. Hoy es 1 de septiembre y damos comienzo a la materia de tecnología mecánica, la parte práctica de la carrera Ingeniería Electromecánica de tercer año. Bien. Bueno, acá están viendo, vamos a empezar a ver un poco el manual, de qué se trata. Yo por ahí les voy a ocultar el video para que la conexión sea mejor. Bien. Entonces, fíjense un poco el concepto de esto, ¿sí? ¿Qué objetivo tiene el recorrer este manual o en recorrer e ir desarrollando un poquito entre todos, ¿sí? Aplicar y reconocer las tolerancias, los ajustes en piezas o elementos mecánicos, identificar el correcto ensamblado, ¿sí? Recorrer la importancia de este trabajo, reconocer la importancia de este trabajo para garantizar calidad y seguridad. Bien, vamos a arrancar directamente. Esto yo les dejo disponible para ustedes. Vamos a arrancar con la normalización. Bien, un concepto de normalización. Dice, la normalización, para que sea posible, deben cumplirse las siguientes condiciones. Vamos directamente a las condiciones. Dice, todas las piezas de una misma serie deben tener dimensiones iguales dentro de una determinada tolerancia. ¿Sí? Bien. El ajuste de las diferentes piezas de la misma serie deben hacerse sin retoque de ninguna clase. Una pieza rota o desgastada por el uso debe poderse reemplazar rápidamente por otra de la misma clase. Esto es siempre y cuando las piezas se hayan normalizado, digamos, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, vamos al concepto. ¿Qué es la normalización? ¿Qué quiere decir? Dice que las piezas sean intercambiables, ¿sí? Dice, cuando se fabrican en serie, por un lado, se fabrican una gran cantidad de ejes por razones de economía y rapidez, ¿eh? Y por otro lado, se deben fabricar bujes para los ejes. Tanto estos como los anteriores deberán cumplir ciertos requisitos a fin de que al asentar o al ajustar unos con otros puedan funcionar indistintamente del eje y del buje que se encajen, ¿sí? O sea, por eso las piezas que queremos normalizar por lo menos tienen que tener estas tres características. Acá está el ejemplo de un buje, ¿sí? Justamente con el eje, digamos, ¿eh? Los ejes y los bujes. ¿Está bien? Fíjense, podemos decir entonces que la normalización es un conjunto de normas, dice, que reglamentan un gran número de fenómenos a fin de ordenarlos, ¿sí? En nuestro caso, dice, norma es una misma solución adoptada para un problema que se repite, o norma es la determinación de reglas que especifican las dimensiones, composición y características de la pieza. ¿Bien? Entonces, fíjense un poco para ir razonando. Dice, ¿sabía que la normalización ha sido adoptada por todos los países industriales desarrollados? ¿Eh? Los factores que más contribuyeron a su difusión fueron la producción en serie
y la intercambiabilidad, ¿sí? Este es un concepto que constantemente nosotros en tolerancia a ajuste vamos a hablar sobre eso. Posiblemente el profesor Spider habló también sobre intercambiabilidad, cambiar algo rápidamente, ¿eh? O sea, o reemplazar una pieza o una parte de una pieza, digamos, ¿sí? ¿Está bien? Entonces acá eh, me muestran cuáles son las instituciones normalizadoras, ¿eh? Fíjense, el Instituto Nacional Americano de Estándar, ¿eh? Las normas ANSI, las normas DIN y las ISO también, eh, como ente normalizador, digamos, de tolerancia y ajustes. O sea, de todo lo que engloba o encierra, digamos, esta parte este, de la industria, digamos, ¿eh? Intercambiabilidad, acá me da el concepto sobre qué es y qué no es intercambiabilidad. Acá me da ejemplo, esto es conveniente que ustedes lo lean con tranquilidad, porque está el ejemplo, está ejemplos de que son justamente el concepto y ejemplos de que no es el concepto que estamos buscando. eh, Les hace pensar, le hace razonar, ¿bien? Entonces, por ahí es bueno eh, que lo lean esto sin ningún tipo de apuro, con la idea de ir entendiendo cada parte que van leyendo, digamos. ¿Está? Vamos a entrar directamente, o sea, toda esta primera parte entonces es muy interesante, ¿por qué? Porque habla sobre la normalización y la intercambiabilidad de piezas. ¿Bien? Eso sería un poco como los puntos importantes acá que tenemos para ver. Vamos un poco a entrar ya en el tema que nos compete. Dice medida nominal. Vamos a ver de qué se trata la medida nominal. ¿Sí? Acá dice, para conocer la forma en que se indica una tolerancia o un ajuste, se debe tener conocimiento básico de dibujo técnico. ¿Sí? Acuérdense que acá es todo representación en base a las normas de dibujo técnico, cómo se representa un eje, cómo se representa un agujero, cómo se representa una rosca. Bien, entonces acá simplemente me muestra cómo sería la representación de un eje, ¿sí? Cómo es la acotación, ¿sí? 20 milímetros. Esto representa cómo sería la representación de un agujero, digamos. ¿Está bien? Por eso dice acá agujero, pieza hembra, eje, árbol, pieza macho, digamos. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a seguir un poquito. Acá, medida nominal, vamos al concepto acá, ¿sí? Medida nominal o medida de diseño, dice. Es la medida, acá estoy leyendo, ¿sí? De referencia a la que se aplican las tolerancias y que nos sirve para identificarla en los dibujos, ¿sí? O sea, este manual, toda vez que aparece la palabrita glosario, es como un diccionario, digamos, que vamos almacenando los conceptos, digamos, ¿sí? Medida nominal, entonces, o medida de diseño, es la medida de referencia a la que se aplican las tolerancias y que sirve para identificar los planos o los diseños, digamos, los dibujos. ¿Está bien? Fíjense, acá dice bueno, hay dos casos, ¿eh? Acá tenemos el primer caso del eje que pasa y el segundo caso de un eje que no pasa por un agujero, digamos, ¿eh? ¿Está bien? Esto representaría
un conjunto eje-agujero, bueno, que está pasando, esto del eje, que está pasando sobre el agujero, ¿sí? Y esto sería un eje que no pasa, digamos. Por eso dice eje que pasa acá y acá eje que no pasa. Primer caso y segundo caso, ¿sí? Dice, si esto se presenta en dos piezas, ¿qué pasaría si tuviéramos que pasar por el mismo agujero 100 ejes? Dice. Lo más probable es que algunas piezas entren y otras no. ¿Bien? Esto se debe a que no existe una pieza que se fabrique con idénticas medidas, es decir, no todas las piezas tienen la misma medida. Entonces, para evitar esto, se aplica una norma o regla que asegure que todas las piezas pasen o no pasen, según se necesite, digamos, ¿sí? Esa es la normalización de la pieza. A eso hacíamos referencia al principio de normalizar la pieza que se quiere trabajar. ¿Bien? Entonces, como dice acá, esto se determina tomando como referencia una magnitud que el diseñador necesite. A esa dicha referencia se le llama medida nominal. Bien, por eso acá está en el glosario está ese concepto, ¿sí? Que es una referencia que se aplican las tolerancias, ¿sí? Y que sirve de identificación para los dibujos. Acá medida nominal sería igual a 20 milímetros, ¿sí? Esto que está acá sería como la medida nominal, 20 milímetros del agujero y 20 milímetros del eje. ¿Está bien? Después habrá que ver si pasa, si no pasa, o qué tipo de ajuste uno tiene en ese caso, digamos, ¿eh? ¿Está bien? Pasamos entonces a ver el concepto de tolerancia, ¿sí? Bueno, acá está, tienen un índice, ustedes pueden ir recorriendo, ¿bien? Bueno, fíjense que la tolerancia, como colocar un concepto, dice, es la variación que se permite en las dimensiones de una pieza con referencia a su medida nominal. Como un concepto inicial, digamos, y válido de tolerancia, ¿sí? Acá explica un poquito cómo podemos lograr la intercambiabilidad de las piezas, justamente, ¿sí? Pero arribamos a un concepto de tolerancia, que es la variación que se permite, dice, fíjense ustedes esa palabra, la variación que se permite en las dimensiones de una pieza con una referencia de una medida nominal, digamos, ¿sí? La tolerancia está comprendida entre dos límites. Por un lado, límite inferior y por el otro lado, el límite superior, ¿sí? El límite inferior indica la medida mínima y el superior la medida máxima, ¿sí? Eso ya lo vemos acá en el gráfico, pero antes de eso dice dimensión nominal, ¿eh? Otro concepto, es la medida que teóricamente debería tener la dimensión de una pieza. Es decir, la indicada por la cota de aquella dimensión. Esta medida se toma como referencia de valor cero para contar las tolerancias por encima y por debajo de ella. Ya vamos a ver eso, creo que lo habrán visto, pero igual vamos a hacer un repaso, digamos, ¿eh? Y a esa línea se le da el nombre de línea de cero. ¿Bien? Otro concepto de dimensión nominal, ¿sí? Bueno, este manual tiene un concepto de dimensión efectiva. Por ahí van a encontrar ese concepto, por ahí no lo van a encontrar, ¿sí? Pero por ahí es bueno saber porque es importante también tener este concepto. Dice, es la medida de una dimensión real de una pieza ya fabricada, ¿sí? ¿Está bien? Como la medida real o efectiva, digamos, ¿sí? Acá está el gráfico donde tenemos todas las dimensiones que estuvimos
conceptos, más que nada, representados gráficamente. Fíjense, eh, digamos, tengo la pieza, ¿no es cierto? La medida nominal, medida mínima, medida máxima, ¿sí? Acuérdense que esto, entre la mínima y la máxima, la tolerancia, ¿bien? Y la línea de cero acá, entonces tengo una tolerancia por debajo y tengo una tolerancia por arriba de esa línea de cero, ¿sí? Profe, ¿Sí? eh, la magnitud de lo que va hacia arriba es siempre la misma de lo que va hacia abajo, ahí respecto de la línea de cero. No, no necesariamente, ¿eh? En este caso sí puede ser igual, digamos, ¿sí? Pero por ahí depende del tipo de ajuste que se tenga entre justamente las piezas, ¿no es cierto? Este, esto está representado, digamos, o sea, como para que ustedes vean que hay una línea neutra, ¿sí? Hay una línea neutra y hay tolerancias hacia abajo o hacia arriba, dependiendo si están trabajando con un eje o con un agujero. Eso ya lo vamos a ver, digamos, ¿sí? Pero cada espacio de esto va a ir variando, digamos, ¿sí? Va a ir variando en función del tipo de ajuste que podamos tener en el conjunto, digamos, ¿sí? Entre el conjunto. Yo llamo al conjunto eje-agujero, digamos, ¿sí? El conjunto armado. ¿Ah? Acá representa un eje, simplemente que te está diciendo que vos puedes tener de esa línea de cero una tolerancia hacia abajo o una tolerancia hacia arriba. Uno siempre tiene o es hacia abajo o es hacia arriba o es neutra, digamos, ¿sí? No es que vos tenés dos tolerancias en una pieza, digamos, ¿sí? Ya vamos a ir viendo con los ejemplos, ¿está bien? Pero no necesariamente tenemos que tener el mismo valor de un material, de una pieza, ¿sí? Si esa tolerancia es positiva o negativa, digamos, ¿sí? O sea, puede ser iguales, pueden ser distintas, ¿bien? Entonces, fíjense que acá, siguiendo con la anotación acá del manual, acá tengo el agujero que es 20 más 10, dice, y tengo el eje que es 20 menos 10, ¿bien? Este, ¿qué es eso de 20 más 10 y 20 menos 10? ¿Sí? Dice, lo que estamos haciendo es permitir una variación en la medida nominal para asegurar que los ejes pasen. Es decir, estamos dando una tolerancia. No sé si me explico acá. Bien, acá le agrando un poquito. Fíjense, yo tengo, el agujero es 20 más 10 micrones, ¿sí? Fíjense, la micra, ¿sí? Se representa con la letra mu y es 0,001 milímetros, ¿sí? Cuando las tolerancias se dan a medidas acotadas en milímetros, se recomienda hacerlos en milésimas de milímetro. Bien, esta medida se conoce como micra y se representa con el signo como están viendo acá, ¿sí? Entonces, este ejemplo, acá simplemente yo tengo un agujero de medida nominal 20 más 10 micrones, ¿sí? O sea, la tolerancia superior, por decir así, y el eje que quiere entrar en ese agujero, tengo medida nominal 20 también, menos 10 micrones, o sea, como dándole un margen para que pase por el eje, ¿sí? Lo que dice acá, estamos haciendo una pequeña variación en la medida nominal para asegurar que los ejes pasen, digamos, ¿sí? Por este agujero. ¿Está bien? Entonces dice, las tolerancias se acostumbra a escribir delante de la medida nominal, ¿sí?
Eh, en el caso de los agujeros, se escribe arriba y si son ejes, se escribe abajo. ¿Sí? Se pueden indicar con números enteros o con decimales. Por ejemplo, agujero más 10 significa 20 más 0,010 sería, ¿sí? Y eje, 20 menos 10 significa 20 menos 0,010, ¿sí? Vamos a algunos ejemplos. Fíjense, si dice, si tomamos una de las supuestas 100 piezas y la medimos con un micrómetro, lo que obtenemos es la medida real, que podría ser 19,995 milímetros. Una medida real con un micrómetro, ¿sí? Fíjense ahora, glosario otra vez, ¿qué es el micrómetro? Ya saben ustedes y lo manejan de 10 el micrómetro, ¿sí? Fíjense, la diferencia entre la medida nominal y la real se conoce como diferencia real. Bueno, medida nominal menos medida real, 20 menos 19, ¿sí? O sea, tenemos la diferencia 0,005, ¿sí? ¿Está bien? Dice, cuando la tolerancia solo tiene un valor, se la conoce como tolerancia unilateral y el otro valor se considera cero. A veces este valor cero no se pone. En estos ejemplos que vimos es una tolerancia unilateral y se puede indicar así, digamos, ¿sí? O sea, este es un ejemplo, lo que están viendo acá es un ejemplo simplemente de obtener una medida real, ¿sí? O sea, la medida nominal es 20 milímetros, ¿sí? Y la medida real es la que yo mido con el instrumento de medición, ¿sí? O sea, la diferencia entre los dos le llama diferencia real, digamos, ¿sí? Esto para nuestro caso no nos, no nos suma mucho, pero es simplemente para que vean que una cosa es medir con un instrumento. Ustedes saben que hay un error siempre, por más eh, ojo que tengamos, digamos, ya depende mucho de nuestra vista, nuestra percepción, la luz, la ubicación, o sea, un montón de cosas, o sea, hay un error, ¿sí? Y otra cosa es lo que dice el plano, que puede decir el plano de esta pieza, digamos, ¿sí? Que la medida nominal es 20, pero yo mido 19,99995, lo que sea. Hay una diferencia, digamos, ¿sí? Eso simplemente. Por otro lado, fíjense acá, esta es la forma de especificar medida nominal, diferencia superior y diferencia inferior, tanto para el agujero como para el eje. ¿Bien? Acuérdense que esto, si no dice nada, es conveniente poner cero, ¿sí? Nosotros manejamos o vamos a manejar de esta forma, digamos, ¿sí? Siempre un valor arriba, un valor abajo, o sea, diferencia, discrepancia superior, discrepancia inferior también se lo puede llamar, o diferencia, ¿sí? Profe, ¿Estamos? Sí, 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 escucho. ¿cuál es la diferencia entre tolerancia y diferencia real que está ahí? Y la tolerancia es la diferencia entre la medida máxima y la mínima. Por ejemplo, viste que acá, ¿sí? Acá yo tengo medida máxima y medida mínima. Esto sería la tolerancia, digamos, ¿eh? O sea, siempre yo tengo una pieza, por más que yo, fíjate vos que yo acá tengo una medida nominal de la pieza, ¿sí? Pero de la pieza yo tengo una medida máxima y una medida mínima, ¿sí? ¿Estamos? Este,
Entonces, la diferencia entre la medida máxima y mínima es la tolerancia, que es esto que está acá. Esto sería como un ejemplo ya eh, para lo que decíamos al principio, para ver un poco la diferencia en general, digamos, ¿sí? Eh, no sé si esto por ahí los confundo o no, pero siempre la fórmula sería medida máxima menos medida mínima igual a la tolerancia, sea en agujero o sea en eje. Después uno ve si está en el eje, si analiza eje o si analiza agujero, digamos, ¿sí? Son conceptos distintos que tiene que ver ahí la tolerancia, digamos, ¿sí? Pero la fórmula es la diferencia entre medida máxima y mínima. Acá yo no estoy sacando, fíjate vos que la fórmula es medida nominal menos medida real. Esto sería como un error, digamos, ¿sí? Como, ahora vamos a poder decir, bueno, puede ser la tolerancia. Eh, bueno, habría que ver también si puede llegar a ser o no. Eh, conceptualmente parece que sí, o sea, pero bueno, habría que ver en un ejemplo real eh, cómo se presenta la diferencia real este concepto y cómo se presenta la tolerancia, digamos, ¿eh? ¿Está? En todo caso, vamos a dejar pendiente y lo vemos esto, ¿sí? Por eso te digo, en principio parece que sería como la tolerancia que yo tengo, ¿sí? ¿Por qué? Porque medida real, si yo mido acá con un instrumento, estoy midiendo como, puedo decir, ¿no es cierto?, tantos milímetros, ¿sí? Lo que pasa es que eh, una cosa es trabajar con instrumentos y otra cosa es trabajar con planos, ¿sí? Fíjate que nosotros, los cálculos que vamos a hacer es todo en función de planos, digamos, ¿eh? O de dimensiones que tienen, o sea, supónganse, ahora vamos a ver un ejemplo y tiene un enunciado y me dice medida nominal tanto, tolerancia tanto, o sea, son datos establecidos, no es que yo voy con el instrumento y mido, digamos, ¿sí? Pero se puede dar el caso este tranquilamente, ¿sí? Acá medida nominal menos medida real. Habría que ver la medida eh, real, digamos, si qué tipo, acá está muy en general, digamos, ¿sí? Tendría que ver yo qué estoy midiendo, digamos, ¿sí? Si el diámetro exterior, diámetro máximo, el diámetro mínimo interior, si tiene, o sea, tendría que ver cuál es la medida real, digamos, para poder decir, bueno, esta diferencia representa también a la tolerancia, por decirlo así, ¿no es cierto? Acá está muy en general, digamos, ¿eh? Pero seguimos, yo creo que se va a aclarar esto, ¿eh? Fíjense, medida nominal, pasamos acá un poquito más o menos la tolerancia, ¿sí? Bien. Esto implica que las medidas límite, ¿sí? Tengo medida máxima y medida mínima, ¿sí? ¿Está bien? O sea, la medida nominal sumando, digamos, la discrepancia superior o lo que yo tengo acá como positivo, ¿está bien? Tendría una medida máxima, ¿sí? Medida nominal restando, o sea, el valor de la diferencia. Acuérdense que yo tengo medida nominal. Acuérdense de esto siempre. ¿Qué tengo acá yo arriba? Y son diferencias. Diferencia superior o discrepancia superior y diferencia inferior o discrepancia. ¿Sí? Acá me está diciendo que 20 más 10 me da un valor y 20 menos cero me da otro valor, digamos, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, por eso mis medidas límites vienen a ser la medida máxima y la medida mínima.
Fíjense acá, tengo el agujero, un 20 más 10, ¿sí? Esto es igual a 20 más 0,010 milímetros. Esto sería 10 micrones. Si lo trabajamos en milímetros, sería 0,010 milímetros. ¿Está bien? En el eje, tengo 20 menos 10 en la parte inferior, o sea, menos 10 micrones, o sea, tengo 20 menos 0,010 milímetros. ¿Está bien? Fíjense lo que pasa ahora. Medida nominal 20, medida máxima 20 más 10, perdón, 20 más 0,010, igual a 20,010, ¿sí o no? Y 20 más menos cero sería, ¿no es cierto? O sea, no tiene símbolo, pero es menos. Sería 20 porque es cero, sería 20. O sea que yo sacando, digamos, en limpio lo que es el agujero y lo que es el eje, puedo también hacer el mismo análisis para el eje. Medida nominal 20, medida máxima 20,010, medida mínima 19,99. ¿Sí? La diferencia entre la medida máxima y la medida mínima, ¿sí? Es el campo de tolerancia. Eso es lo que vimos. ¿Sí? La diferencia entre la medida máxima y la medida mínima es el campo de tolerancia o simplemente tolerancia. ¿Bien? Profe, ¿Sí? pero ahí lo del eje en la medida máxima no sería 20,00 nomás. A ver, acá sí, 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 acá hay un error. ¿Eh? Acá sería 20. ¿Sí? Claro. Porque estoy sumando 0 milímetros. Sí, 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 acá corrijan eso. ¿Eh? Acá sí sería 20 menos 0,010, que da 19,990. ¿Está bien? Sí, acá sería cero. O sea, si resto cero, cero. Sería 20 milímetros. 20 milímetros sería. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Bien ahí, bien. Entonces, fíjense, sacando en limpio mi agujero y mi eje. Medida nominal 20, medida máxima del agujero 20,010, medida mínima 20. Vamos al eje. Medida nominal 20, bueno, acá máxima 20,00 sería, ¿no es cierto? O 3 ceros, para ponerlo. Y medida mínima, a ver, acá 19,90 sería. ¿Sí o no? Sí, está al revés, profe. Sí, está al revés, ¿sí? Está al revés, o sea, 20.000 va medida máxima y 20,010 va medida mínima. ¿Está bien? Pero es así, o sea, acá tengo cero para restar y simplemente me medida, medida máxima, me queda este, 20,000, digamos, ¿eh? O sea, acá está al revés, digamos, ¿eh? O sea, ¿qué les quiero decir con eso? ¿O qué queremos decirle con eso? Que yo a la medida nominal, ¿sí? De acuerdo a la discrepancia superior o inferior que yo tenga, positivo o negativo, yo sumo o resto, ¿sí? Llegando a mi medida máxima y mi medida mínima, ¿sí? Y la diferencia entre la medida máxima y la mínima es la tolerancia, ¿sí? Por eso acá dice la diferencia entre la medida máxima y la medida mínima de ambos, en este caso sería de 10 micrones. ¿Eh? Hagan la diferencia, tiene que salir 10 micrones o 0,010 milímetros. Bien,
¿Está? Sí, profe. Entonces, esto es la parte de tolerancia, medida nominal, discrepancia superior o diferencia superior, inferior, medida máxima, mínima, campo de tolerancia. Y bueno, el ejemplo que, bueno, corríjanlo, acá está al revés, digamos, ¿sí? Y acá tengo un ejemplo, ¿eh? Tengo un ejemplo, magnitudes diferentes y magnitudes iguales, ¿sí? Acá tengo diámetro 20 más 10 menos 5 y diámetro 20 más menos 10, ¿sí? Acá ustedes saben que más 10 calcularé mi medida máxima, menos 5 mi medida mínima, y acá más 10 medida máxima, y menos 10 mi medida mínima. Eso simplemente pone como ejemplo acá, digamos, ¿sí? Esta sería la anotación que ustedes van a ver en los planos, ¿eh? O que tenemos que aprender a interpretar esto. Bien. Acá le llama, acá tolerancia bilateral, no tiene importancia. O sea, nosotros nos basamos en las normas. A ver, las normas españolas, que no me estoy acordando, a ver si alguien se acuerda. A ver, acá tengo justamente las normas. ¿Hizo, profe? Eh, no, no, no. A ver, Una no ahí son, ¿cómo? una creo que son. Exactamente, creo que la UNE 286 o 283 o 286, ¿sí? Eh, Esa es la norma que actualmente está, a ver, vamos a ver si hizo UNE, ¿sí? Bien. Eh, Tolerancia hizo UNE, esta es, ¿sí? 286, ¿está bien? Esto ustedes tienen la norma, ¿no es cierto? ¿O no? Igual yo les voy a dar, ¿eh? O sea, todo lo que... Fíjense, tolerancia, ajuste, esto la bibliografía está ya para que ustedes lo vean a todo acá, ¿sí? Estamos hablando acá, estamos visualizando el último que dice tolerancia y ajustes, ¿eh? Esto que está acá, digamos, ¿sí? Pero hizo UNE 286 sería, ¿bien? ¿Cómo estamos hasta acá, chicos? ¿Bien? Bien, profe. Bien, profe. Todo bien. Bueno. Seguimos trabajando un poco, ¿sí? Bueno, fíjense cómo representamos ahora la tolerancia, porque nosotros empezamos a ver, ¿no es cierto? Bueno, cómo se describía, digamos, una notación de medida nominal, ¿eh? Con eh, diferencia superior, inferior, en un gráfico, este, la representación, ¿no es cierto?, de un eje, un agujero, pero dice representación de la tolerancia, ¿sí? Entonces, fíjense, representación normalizada de una medida con tolerancia, ¿eh? Fíjense que si yo pongo 47F7, 47 es mi medida nominal. F7 dice calidad de tolerancia. Dice cuánta tolerancia tendrá una dimensión, cuántos micrones de variación. ¿Bien? Entonces, fíjense que dice empecemos con 47, que es la medida nominal.
teóricamente debería tener esta dimensión y a partir de la cual se le da la tolerancia, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense que nosotros vamos a empezar a analizar parte por parte de esta anotación, ¿sí? Esta es una anotación en la cual representamos medidas nominales y tolerancias, ¿sí? O calidad de tolerancia, como dice acá el concepto. Vamos a ver bien de qué se trata esto, ¿sí? Dice, ¿qué significa el número 7? ¿Sí? Que está después de la letra F, ¿sí? Fíjense que hay letras, hay números, hay letras del abecedario, algunas son minúsculas como acá, algunas van a ser mayúsculas, y hay números. O sea, es mucha información, digamos, ¿eh? Entonces, esta letra, dice, la analizaremos más adelante. ¿Alguien sabe qué representa la letra? No, profe. ¿Todavía eso o ya vieron? No todavía. ¿Cómo? ¿Se No, acuerdan? todavía no vimos, profe. Creo que no. ¿Vieron ¿Vieron todavía? Bueno, corta. Pero para que vayan entendiendo, ¿sí? Eh, nosotros tenemos distintas posiciones, ¿eh? De la tolerancia, digamos, ¿sí? Esa posición me da la letra, ¿eh? Ya vamos a ver un poquito más adelante, inclusive como dice acá el manual, ¿bien? Pero dice el número, ¿eh? El número 7 dice, representa la calidad de tolerancia. No tiene nada que ver, como dice acá, el terminado de la pieza. No tiene nada que ver, ¿sí? Dice, influye en forma directa en cuánta tolerancia tendrá una dimensión. Es decir, cuántos milímetros podrá variar la medida de una pieza. Se dice micrones de variación porque es la unidad de medida usada en tolerancia, una milésima o micrón. ¿Bien? Entonces, acá dice, antes de ver su influencia en la tolerancia, digamos que las calidades de tolerancia son 18 y van de 0 a 16, ¿sí? Eso vamos a ver un poquito más adelante. Bien. Entonces, acá esto que están viendo, yo tengo acá calidad de tolerancia, una tabla que va de 0,1 hasta 16 y para qué piezas se ocupa cierta calidad de tolerancia, ¿sí? Acuérdense que es la calidad de tolerancia, es la mayor o menor eh, diferencia que uno puede tener en la pieza, digamos, ¿sí? O sea, por eso no tiene nada que ver con la calidad de terminación de la pieza. ¿Está bien? Fíjense que bajas calidad de tolerancia está para calibres de comparación, bloques patrón. A medida que aumenta la calidad de tolerancia, la pieza es mejor, digamos, ¿sí? Piezas de uso industrial, fíjense que se unirán con otras, piezas sueltas, ¿está bien? O sea, hay una clasificación de calidades de tolerancia, digamos, ¿sí? ¿Está bien? A ver, bueno, este tema de calidades vamos a dejar un poquito para más adelante. Lo que yo quería ver, ¿eh? Vamos a buscar la parte práctica de lo que estuvimos viendo, o sea, medida nominal, medida máxima, mínima, tolerancia. Fíjense, acá está un poco, igual lo vemos esto un poquito más adelante, lo vamos a seguir viendo. Las letras que yo le decía, ¿sí? ¿Qué están viendo acá?
Y están viendo una distribución de tolerancias, digamos, ¿sí? Tolerancias o diferencias, ¿eh? Diferencias negativas, diferencias positivas, ¿sí? Esto es para el eje y esto es para el agujero. Letras mayúsculas para el agujero y letras minúsculas para el eje, digamos, ¿sí? ¿Está bien? Este, esto, la línea horizontal en ambos gráficos es la famosa línea de cero, ¿eh? Es lo que nosotros al principio de todo empezamos a ver con respecto eh, a un dibujo de un eje, digamos, ¿sí? Fíjense que hay, digamos, ubicación de tolerancias, ¿sí? Estas son distintas tolerancias que pueden ser negativas o positivas acá, ¿sí? Y la que están sobre el eje, que sería H, por eso siempre se pone como referencia la letra H para ejes, ¿sí? ¿Está bien? H minúscula, ¿sí? Y H mayúscula para agujeros, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Es simplemente para darle un vistazo a este gráfico eh, de tolerancias, digamos, ¿sí? Fíjense, posición del intervalo de la tolerancia según la letra para piezas, macho sería ejes, y para piezas, hembra, que sería agujero, ¿sí? Intervalo de tolerancia, ¿sí? Por eso acá están viendo diferencias inferiores o discrepancia inferior, discrepancia superior, tanto del agujero como del eje, ¿sí? Pero bueno, esto, vamos a volver sobre esto. Eh, yo simplemente, por ahora quería hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? ¿Qué es este que está acá, chicos? Fíjense, ¿sí? Dice, profundizar los conocimientos acerca de tolerancia, se propone la siguiente actividad, ¿sí? Tengo un eje, perdón, tengo un agujero, ¿sí? 50 diámetro 50 menos 8 acá tengo diámetro de 20 más menos 5 y diámetro de 30 más 6 menos 4. ¿Bien? Todo en milímetro. Entonces, la idea es, tengo acá las dimensiones de cada parte de la pieza, es empezar a calcular medida nominal, medida máxima, mínima, tolerancia, diferencia superior, diferencia inferior. ¿Bien? La actividad 2, o sea, esto lo sacamos, digamos, con la primera parte del manual que estuvimos viendo, digamos, ¿sí? Esto, esa parte de cómo se representa la medida de tolerancia, o sea, con la letra, con el número, calidad, eso lo vemos en la próxima clase. Por ahora es simplemente el tema de medida nominal, medida máxima, mínima, discrepancia superior, discrepancia o diferencia superior, diferencia inferior, y ubicar, digamos, esas dimensiones, ¿sí? Actividad 2 calidad o grado. Bueno, esto vamos a verlo un poco la próxima clase de la actividad 2, ¿sí? Em, acá de vuelta, la actividad 3 sería interesante que la podamos hacer medida máxima y medida mínima, ¿sí? A ver, no, pero esto ya está con número y con letras, ¿sí? Nos dieron ustedes todavía con el profesor Spy la ubicación de las tolerancias, ¿no es cierto? O sea, este gráfico que estamos viendo acá, Sí, se dio, profe. ¿esto vieron? No, el que está abajo sería. Esto sí, Eso. claro, claro, la posición, digamos, ¿eh? La posición.
Bueno, pero vamos a ir igual, vamos a ir de a poco, ¿eh? O sea, estos son ejemplos que yo necesito que ustedes lo hagan y lo entreguen, digamos, ¿sí? O sea, no son parte de la guía de trabajos prácticos, ¿sí? Pero son parte, digamos, de la actividad de clase que también yo tengo en cuenta, digamos, a la hora de trabajar con ustedes y tener la nota, digamos, ¿sí? Entonces, vamos a resolver esta actividad uno. Sí, acá ya ahí directamente para trabajar con conjuntos, digamos, ¿eh? Bueno, Bueno, entonces, profe, la próxima clase pegamos una repasada de nuevo de esto y vemos el tema de la guía. sí, no, no, escuchen, escuchen. Por ahora, yo necesito que hagan esa actividad uno, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, Sí, profe. sí. Y ¿Podría también, enviar eso al grupo, profe, sí, para sí, sí, tenerlo, sí, digamos? sí. Yo le voy a pasar, le voy a pasar, ¿sí? Está Esa en el drive actividad, del profe Spice también, por las dudas, claro. esa también está, sí, está bien, pero bueno, fíjense una cosa, chicos, ¿eh? O sea, esa actividad simplemente de medida nominal, medida máxima, medida mínima, tratar de ubicar esas dimensiones. Y yo quiero que ustedes lean, porque dentro de las tolerancias de ajuste, también hay una clase de tolerancia, como dice acá, de forma y posición. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, con respecto a la tolerancia de forma y posición, también hay una actividad 5 acá, como están viendo, ¿sí? Y una actividad 6. ¿Está bien? Entonces, por lo menos hasta ahí, digamos, ¿sí? O sea, lo que estamos viendo, lo que empezamos a ver hoy es tolerancias y ajustes, ¿sí? Todavía estamos en la parte de tolerancias, digamos, ¿sí? O sea, la parte de ajuste, en todo caso, eh, la vemos la próxima clase, digamos, ¿sí? Y ahí vamos a poder hacer los ejercicios que siguen, que ya son, digamos, que está representada la tolerancia con su número, con su calidad de tolerancia, con su letra, ¿sí? Pero por lo menos la parte de, eso sería ya ajuste, ¿no es cierto? Bueno, la parte de tolerancia, simplemente yo le voy a dejar o le voy a subir una guía para que puedan hacer uno o dos ejercicios de medida máxima, medida mínima, tolerancia y este tipo de tolerancias de forma, ¿sí? Donde ustedes tengan que poner si hay tolerancia de dirección, si hay tolerancia del lugar, de oscilación, si es simétrica la tolerancia, si no es simétrica, tolerancia de posición, de inclinación. O sea, yo necesito que ustedes lean, ¿sí? Este punto que dice acá, clases de tolerancia de forma y posición. ¿Por qué? Porque vamos a hacer unos ejercicios también de tolerancia de forma y de posición. Yo le voy a pasar en limpio los ejercicios que yo quiero que ustedes hagan. O sea, no es la guía, no es la guía. Estos son ejercicios de clases, digamos, ¿sí? Entonces, esto necesito yo que lo hagan también, lo pueden hacer por grupo. Tranquilamente, si armamos los grupos, vamos a seguir trabajando todo el año por grupos, ¿sí? Entonces, yo lo subo, le voy a indicar dónde lo subo
lo hacen y lo suben al drive, digamos, ¿sí? Entonces, tolerancias de dimensión sería, ¿sí? Medida máxima, mínima, nominal y de forma y posición, como dice acá. ¿Está bien? De cada uno yo le voy a preparar 3 ejercicios, ¿sí? Viendo principalmente, lo que vimos acá al principio, viendo principalmente esa medida o discrepancia superior, inferior, ¿sí? O sea, acá estamos en tolerancia, estamos nosotros trabajando, ¿sí? ¿Está bien? Entonces es un poco ejercicios de esta parte, digamos, ¿sí? El tema de ajuste empezamos a ver el lunes que viene, ¿sí? Y ahí recién yo le voy a habilitar la guía de trabajo práctico, porque la guía de trabajo práctico es con respecto a tolerancia y ajuste, digamos, ¿sí? Pero para que empiecen a trabajar, yo les voy a subir 3 ejercicios de tolerancias dimensionales y 3 ejercicios de tolerancias de posición. ¿Bien? Esos 6 ejercicios van a tener que subir por grupo. ¿Está bien? Fecha límite de eso sería el lunes que viene. ¿Sí? El lunes que viene. Y eso van a también hay que encont- presentarle, profe, como el primero. Presentamos así en la clase y todo eso. No, eso simplemente lo suben. ¿Sí? Eso lo arman, lo resuelven y lo suben. ¿Está bien? Lo que vamos a exponer, a presentar, son las guías de trabajos prácticos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, tarea para el hogar es revisar ahora el drive de ustedes en el transcurso de, no sé si lo que queda del día o mañana, les subo los 3 de tolerancia dimensional y tolerancia de posición, 3 de cada uno. Este, y eso resuelven por grupo y lo suben al drive. Eso sería la actividad de hoy. ¿Estamos, chicos? Y el lunes que viene, que va a ser el lunes 8 de septiembre, seguimos con el ajuste ya, ¿eh? Tolerancia y ajuste. Bueno, vimos tolerancia, ahora nos queda ajuste, que es toda esa parte que estuvimos viendo muy rápidamente de la posición de tolerancia y bueno, y cómo resolver ya con tablas. Vamos a resolver nosotros con tablas directamente, o sea, en forma práctica o cómo se hace en la vida real, digamos, ¿sí? Entonces también eso vamos a hacer, si Dios quiere, la próxima clase. Y ahí recién yo le voy a habilitar la guía de trabajo práctico de tolerancia de ajustes. ¿Podrá ¿Estamos, subir, chicos? profe, al Drive ya que va a poner eso que tenemos que hacer como modelo? ¿Podrá subir algún modelito de cómo resolverlo? ¿De cómo quiere que lo presentemos? ¿Cómo lo Sí, resolvemos? sí, 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 sí. Ahí le subo un modelo. Le subo un modelo para Bueno, que profe, tengan perfecto. más claro, ¿sí? Y lo que es el asunto de la asistencia de hoy, ¿cómo Acá le hacemos? tomo asistencia, chicos, rápidamente, rápidamente. A ver, tecnología mecánica, Aguayo, rápido, contesten, chicos. Aguayo, ¿no? Ah, bueno, está bien. Está bien. Alvaredo, Presente, profe. Presente. bien. Aparicio, Ángel, Presente, profe. bien. Barbetti, Luciano, Presente, profe. Chacón, Gustavo, Presente, profe. Cicuta, Juan Pablo, Fernández, Elías,
Ferrari Rafael, Presente, profe. García Camila, Presente, profe. Gómez Marcón Mauro, Presente. Gómez Fernando, Presente. López Chaparro, no, López Chaparro, Luna Lenay, Presente, profe. Mancilla García, Méndez Santiago, Profe, por el chat le están hablando. Galeano Marcos presente. ¿Sí? Eh, bueno, Méndez Santiago, ¿no? Mendoza Enzo, Presente, profe. Palavecino Rafael, Presente. Valles Lisandro, Presente, profe. bien, Paz Catriel Mariano, Presente, profe. Pérez Marino, Perino Santiago, Ture Springer, Valdés Bravo Tobías, Presente, profe. Vargas Juan Sebastián, Presente. Víctor y Lucas, Presente. Zampar María Florencia, Presente, ¿no? profe. Ah, bien, bien. Y Sarantonelli Mauro, Presente. bien chicos, bien. Este, a ver, escuchen una cosa. Ahí también están un listado de alumnos, ¿sí? Que están pendientes, que tienen que rendir ahí una materia, que esto, lo otro. Mándenme la asistencia de esos chicos al WhatsApp, por favor. ¿Está? Eso para los chicos que estén en esa condición, ¿sí? Porque ahí hicimos un grupito inclusive, y se pusieron ahí, eh, digamos, los que están en esa condición, digamos, ¿sí? Bueno. Es importante tener el presente también de cada clase de esos chicos. Entonces, no sé quién está presente acá en esa condición. Fíjese el grupo de WhatsApp que se armó ahí, y pongan la asistencia de los que estén presentes, digamos, ¿eh? A ver. Bueno, chicos, los voy dejando, los voy dejando. Una pregunta para ponernos de acuerdo. ¿Ustedes quieren hacer virtual los lunes? Sí, profe, en lo posible, sí. Profe. Es mejor para visualizar el material, incluso, profe, también. No, eso sí, eso sí. Además queda grabada la clase, es una ayuda, digamos. Bueno, hacemos por ahí el departamento, por ahí va a crear alguna clase presencial. Bueno, vemos qué clase presencial o qué fecha vamos a tener que hacer presencial, como para decir que tenemos clase presencial, pero no es que no podemos hacer virtual, ¿no es cierto? Pero quedamos ya entonces el lunes que viene, hacemos virtual. Sí, profe, se le entiende más así virtual. Perfecto, perfecto, chicos. Profe, Bueno, espere, profe, espere. sí, Estamos en avisarle porque el tema de nosotros cursamos electrotecnia en el módulo anterior sería hasta las sí. 8. Y la semana que viene hay que cursarla sí o sí presencial porque es en el laboratorio. Y por ahí hay algunos por ahí se puede hacer híbrida de último. Usted se va hasta la facultad y te conecta del aula. Y el que quiera está presencial y el otro virtual. Vos sabés que eh, híbrida tiene que ser un aula para híbrido, porque no es que, porque ya probamos nosotros, con la computadora virtual, que eso o sea, un desgaste para el docente, porque tengo que hablar a usted, pues si yo me voy, por ejemplo, acá, vos ya no ves nada, digamos, ¿sí? O sea, yo estoy hablando al aula, por ejemplo, y vos no ves, digamos, ¿sí? O sea, por eso, híbrida se hace, pero con un equipo donde vos me veas a mí, yo pueda hablarte a vos, a ustedes y a la clase acá. O sea,
Eh, no, Bueno, pónganse profe, de no hay ningún acuerdo, problema. Sí. pónganse de acuerdo si hacemos virtual o presencial. Yo no tengo problema. O sea, arreglen entre ustedes, digamos. Por ahí se puede negociar, digamos, si tantas clases hacemos virtual y bueno, justo ahora que electrotecnia se necesita hacer presencial, bueno, hacemos presencial, pero si no hacemos virtual, no sé, charlenlo, digamos, ¿sí? Yo ya probamos nosotros eso, hacer híbrido sin equipo, o sea, con una Node, y es una locura, ¿viste? No, tenés que estar corriendo y desgargantándote sea, más práctico, ¿viste? Si vos, si yo